La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Así como usted tiene la suma, la inversa es la resta, la multiplicación es la división, ¿verdad? Todas las funciones, digamos, tienen su inversa. Las operaciones tienen su inversa. Bueno, la función inversa de la función exponencial es la logarítmica. ¿Sí? Esta es la función inversa. Ambas son inversas entre sí. ¿Cuál es la forma que tiene la función logarítmica? Va a tener esta forma. En las teorías me va a decir que esa base tiene que ser mayor que 0, distinto de 1, y que esto, el argumento, el valor que asigna acá x, la variable independiente, tiene que ser siempre mayor que 0. Siempre, ¿sí? Eso me va a decir en las teorías, ¿sí? Acá este numerito que me aparece en la base siempre va a ser positivo, nunca va a ser negativo. Y además tampoco nunca va a ser 1, tiene que ser distinto de 1, ¿sí? Bueno, vamos a ver, van a ver que hay como alguna semejanza con respecto a la función exponencial. Tenemos acá lo mismo que pasaba con la función exponencial. Tenemos funciones logarítmicas que son crecientes y después tenemos las que son decrecientes. Y lo mismo que antes, va a depender, todo va a depender del valor de A. Acá lo pone A, ¿eh? Le pongamos A para que, ahí, A le pongamos A, como hicimos recién. Ahí está. Bueno. Lo mismo que antes, si A es mayor que 1, ¿qué pasaba antes con la exponencial? Es creciente. Bueno, acá pasa lo mismo. Si A es mayor que 1, la función logarítmica va a ser creciente. ¿Cómo es la gráfica? Al revés. Si es lo inverso, si la función es inversa, si son dos funciones inversas, si la logarítmica es la inversa de la exponencial, tiene que ser al revés. ¿Se acuerdan que la exponencial cortaba el eje y en 1? Bueno, esto va a cortar el eje x en 1. Al eje x lo va a cortar en 1, ahí. Entonces la gráfica va a tener esta forma. Ahí. Y al revés. Esta es la creciente. Fíjense en que a medida que x avanza, la función, los valores de y van subiendo. Ustedes se mueven de izquierda a derecha, la función va subiendo. Tiene todo lo que tiene la función exponencial, pero al revés, todo al revés. La función exponencial tenía asíntota horizontal. La logarítmica tiene al revés, tiene vertical. ¿Cuál será la asíntota vertical acá? Sería este. Ahora, ¿se acuerdan que la asíntota horizontal, la función estándar, es como que el eje x hacía de asíntota horizontal? Bueno, acá va a tener al revés, tiene asíntota vertical, todo lo opuesto. ¿Y quién lo hace? Al revés. Si antes lo hacía el eje X, ahora lo va a hacer el eje Y. El eje Y se comporta acá como asíntota vertical. Fíjense en que la función se va aproximando acá y pareciera ser que en algún punto como que pasa, ¿no? Como que intersecta al eje de la Y. Pero no lo hace. No pasa el eje de la Y, no lo intersecta, no corta el eje de la Y. Entonces queda ahí. Corta el eje X en 1, todo igual. ¿Qué pasa con el tema del dominio? A ver, antes de sacar el dominio, veamos cómo es la que este es creciente. Esta es la que es creciente. Esta es la logarítmica creciente. ¿Qué pasa cuando es decreciente? A va a ser menor que 1, esto sí igual, pero también mayor que 0, porque no puede ser negativo. ¿Cómo será la gráfica de esta función? ¿Cómo es la gráfica de la función que es logarítmica decreciente? Va a decrecer, o sea, analizando de izquierda a derecha, la función va bajando, va disminuyendo acá los valores, pero esto va a venir y va a hacer esto, va a intersectar el eje de las y en 1. Perdón. Ya estoy haciendo cualquier cosa. Ahí no. No.
estamos diciendo que es lo inverso. Acá es 1, bueno, la asíntota, igual que esta, pero es así. Decreciente. Ahí está. ¿Ves? Esa es la función logarítmica decreciente. Corta en 1, pero fíjense en que ustedes mirando la función, analizando desde izquierda a derecha, la función va bajando, ¿ves? Va bajando, entonces decreciente. ¿Sí? Lo mismo. La asíntota. No sé cómo... Bueno, entonces, con respecto, decíamos que la función logarítmica, vamos a tener entonces que es creciente o decreciente, ¿sí? Todo va a depender del valor de la base, ¿sí? Si A es un número positivo, o sea, si es mayor que 1, positivo, va a ser creciente. Y si es menor que 1, va a ser decreciente. Ejemplo de funciones que son crecientes, por ejemplo, puede ser logaritmo en base 2 de x. Fíjense, la base es un número mayor que 1, es positivo. Entonces se trata de una función que es creciente. Si A es, supongamos, logaritmo en base 3, ¿sí? También es mayor que 1, entonces estamos en presencia de una función que es también creciente. Ejemplos de funciones que son decrecientes. La base tiene que ser un número menor que 0. Por ejemplo, un medio igual al logaritmo en base 1/3, ¿sí? Siempre números que son menores que 1, nunca negativo, ¿no? Siempre menor que 1, ¿sí? Ahí está. Ahí tenemos entonces ejemplos de funciones que son creciente y decreciente. Es cuando, entonces todo va a depender de la base. Bueno, el tema del dominio. Vamos a ver el tema del dominio. ¿Y qué pasa también con... Recuerden que esta función es la inversa, por lo cual, la inversa de la exponencial, por lo cual va a ser todo lo opuesto, todo lo contrario, todo lo inverso. Todo lo inverso. Voy a borrar esta función, no voy a dejar ahí. Esto ya sabemos que es creciente. ¿Qué pasa con el dominio de la función logarítmica? Bueno, el dominio siempre va a ser, se va a tomar el argumento y vamos a decir que va a ser mayor que 0. ¿Sí? Tomamos el argumento, esto que está ahí, ¿sí? Ahí, en el logaritmo, acá en el interior ahí, y vamos a decir que x es mayor que 0, siempre mayor que 0, porque toma valores positivos. ¿Y cuáles son los mayores que 0? Es lo mismo que decir de 0 a infinito. Conclusión, vamos a decir, en términos de intervalo, que el dominio de la función logarítmica, la que es, ¿verdad? Esta función como de base, ¿sí? De 0 a infinito. Porque el dominio dice, son los mayores que 0, o sea, va desde 0 a infinito. Siempre va a ser el dominio de estas funciones logarítmicas, va a tener ese dominio, ¿sí? Lo mismo pasa con estas que son decrecientes, pasa exactamente lo mismo. Así que el dominio acá también es de 0 a infinito. Pero estas son funciones estándar. También van a tener desplazamiento, después vamos a ver más adelante qué pasa cuando se empieza a desplazar la función, cómo se altera el dominio cuando empezamos a desplazar la función. ¿Qué pasa con el tema del rango? El rango, el análisis, como en todas las funciones, siempre es desde abajo hacia arriba. Si ustedes vienen con la función desde abajo, desde menos infinito, van subiendo, como verán, se ve claramente que la función va tomando todos los valores de i, desde menos infinito hasta infinito. Conclusión, el rango en todas las funciones
logarítmicas siempre van a ser todos los reales. Aparte es lo inverso de la exponencial, ¿sí? Lo inverso. Entonces el rango de f, de la función logarítmica f, va a ser desde menos infinito a más infinito. Y acá lo mismo, ¿sí? Yo vengo con la regla, como decíamos recién, la función va tomando todos los valores de i. Y uno empieza a darse cuenta, a observar que es todo lo opuesto de la exponencial. Entonces el dominio acá es desde menos infinito hasta más infinito. Y se acuerdan que la exponencial era al revés, el dominio era quien era de menos infinito a más infinito. Y acá al revés, el rango es de menos infinito a infinito. Todo lo opuesto, todo lo inverso. La exponencial tenía asíntota horizontal, esta tiene asíntota vertical, todo al revés. La exponencial cortaba e intersectaba acá al eje y en 1. Y la logarítmica intersecta el eje x en 1. Todo al revés. ¿Sí? Bueno, la ecuación de la asíntota para este caso, para esta función estándar, ¿sí? Acá la exponencial tenía asíntota horizontal, esta tiene asíntota vertical. ¿Cuál es la asíntota vertical? Es este, el eje x. Es x igual a, en este caso, el eje x es esto. El eje y es esto y va a cortar en 0. En x igual a 0. Esa es la asíntota horizontal para esta función estándar. En ambos casos tenemos la misma asíntota, ¿sí? Vamos a decir que la asíntota horizontal acá también va a ser x igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque corta, la función no corta, se aproxima hacia el eje, este eje que está acá, que es el eje y, se va aproximando, se acerca, pero nunca llega a pasar. Nunca se acerca, se aproxima, pero nunca llega a intersectar, a pasar al eje de la y. Es todo al revés de lo que pasaba en las funciones que eran exponenciales. ¿Sí? Entonces acá es, la horizontal es x igual a 0. Acá le vamos, disculpen acá, no es horizontal, es vertical. Es asíntota vertical, no es horizontal, vertical. Asíntota vertical. ¿Lo ven? Entonces así es la cuestión con las asíntotas logarítmicas, que también van a presentar desplazamientos, ¿sí? ¿Qué pasa con los desplazamientos? Si tenemos una función, por ejemplo, vamos a ver una función logarítmica que esté desplazada, ¿sí? Que tenga un desplazamiento horizontal. ¿Cómo va a quedar si tiene un desplazamiento horizontal la función? A ver, vamos a dar un ejemplo para que lo puedan ver. Supongamos que tengamos la función y igual al logaritmo de 2x y vamos a poner acá más 1. Fíjense que estoy sumando la x y algo importante, ustedes van a observar que le estoy sumando al argumento, a la x. ¿Y cómo me doy cuenta que es el argumento? Porque le puse un paréntesis. El paréntesis me está indicando claramente que es el argumento al que le estoy sumando. A la x le estoy sumando 1, entonces estoy sumando al argumento. ¿Qué tipo de desplazamiento va a tener ahí? Y se va a desplazar horizontalmente. Siempre, esto sí es como en las dos funciones, digamos, sí, ahí es lo mismo, ¿no? ¿Sí? De que cuando le sumamos a la x, la función se desplaza horizontalmente. Y cuando le sumamos a toda la función hacia afuera, se va a desplazar verticalmente. Eso sí, es lo único que tiene, digamos, iguales, la única semejanza que tienen las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, ¿sí? Es la única semejanza.
Entonces, a ver, sabemos que la función logaritmo en base 2 de x, la gráfica de esta función es una función creciente porque 2 es mayor que 1 y sabemos que va a intersectar al eje de las x en 1. Va a presentar la gráfica de esta forma, va a ser parecido a esto, va a ser de este modo. Va a intersectar al eje de las x en el valor 0. Va a intersectar al eje de las abscisas, al eje de las x en 1, en 1. Bueno, ¿qué pasa si la misma función se le suma 1 al argumento, a la x? Se va a desplazar. Y esto sí también es, digamos, se cumple en las dos funciones. Que cuando a la x, que también pasaba en la exponencial, cuando ustedes le suman, la función se desplaza hacia la izquierda. Si ustedes le restan, la función se desplaza hacia la derecha. En este caso, como yo le sumo 1, se va a desplazar una unidad hacia la izquierda. Por lo cual, la gráfica de la función, va a quedar de este modo. Se va a desplazar 1 de esta función estándar, se va a desplazar 1. Entonces, si antes cortaba en 1, va a cortar en 0. Pero usted se tiene que llevar, para la construcción de la gráfica, se tiene que llevar, al igual como expliqué en la función exponencial, de la asíntota. Que la asíntota sea su punto como de referencia de cómo va a quedar la gráfica, ¿sí? Entonces, este punto, ese valor, igual que pasaba en la exponencial, que de alguna manera representa la asíntota, acá pasa lo mismo. Ese numerito que me aparece acá, ahí, esto es siempre, en el argumento sería, ese numerito que me va a aparecer o sumando o restando, esto siempre me indica la asíntota, en este caso, la asíntota horizontal, x igual a h, ¿sí? Siempre ese número va a representar la asíntota horizontal. Entonces, si a mí me dan esta función, la asíntota horizontal se ubica en el opuesto, esto siempre, porque hemos dicho que se desplaza hacia si es positivo, hacia la izquierda, y si es negativo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces la asíntota va a tener esta forma. Así, las asíntotas, chicos, las marcan así, ¿no? Con línea de puntos, con línea de trazos. Entonces, la gráfica va a presentar esta forma. ¿Ve? El 1 me dice que la asíntota vertical, ¿sí? Va a ser, la asíntota vertical, para este caso, va a ser x igual a menos 1. El contrario, lo opuesto. ¿Sí? Ahí en menos 1. ¿Ve? Se desplaza al revés. Si dice más, me muevo a la izquierda. Si dice menos, me muevo a la derecha. ¿Ve? Acá en la estándar cortaba en 1 y si me estoy moviendo, si este punto se mueve una unidad hacia la izquierda, va a cortar en 0. ¿Ve? Entonces, los desplazamientos horizontales siempre tienen que ver con el número que se le suma o que se le resta a la variable x. Y los verticales, todavía no di un ejemplo de esto, va a ser el número que suma o resta a la función. Acá fíjense que yo le estoy sumando a la x, por lo cual se va a desplazar la función. Si es positivo, se desplaza hacia la izquierda, y si es negativo, se desplaza hacia la derecha. A ver, hagamos uno que sea que se desplace hacia la izquierda. Sería logaritmo en base 2 de x menos 3, por ejemplo. ¿Cómo sería la gráfica de esta función? Trazamos el sistema de coordenadas de este modo. Acá tenemos el eje x, el eje y. Acá tenemos el 0 de la función. Este valor me va a indicar claramente cuál es el dominio, o mejor dicho, cuál es la asíntota, acá,
¿sí? Que sería la asíntota vertical, que en este caso va a ser x igual a 3. Recuerden que lo tienen que sacar con el signo contrario, con el signo opuesto. Si dice menos 3, sacamos más 3. Si dice más 3, sacamos menos 3. Entonces, la gráfica de esta función va a ser, lo primero que tengo que hacer es marcar en el sistema de coordenadas es la asíntota vertical, que es mi eje, es mi punto de referencia. Entonces va a ser en 3, 1, 2 y 3. Ahí vamos a tener ubicada la asíntota vertical, que va a estar ubicada verticalmente, lógicamente, pues se llama vertical. Fíjense que es negativo, me desplazo a la derecha. Y la gráfica, a ver, va a cortar ahora al eje X acá en el valor 4 positivo. Y claro, ¿sabe? Si la estándar, claro, el valor estándar, porque el estándar cortaba acá en 1, si se desplaza 3 unidades va a cortar acá. Ahí está. Bueno, siempre a la hora de graficar tomen como referencia la asíntota, por favor, ¿sí? Ahí está. Bueno, hablemos del dominio del rango. Bueno, salta a la vista, ¿no? A ver, en el examen, en el parcial, puede que le pida o puede que no le pida. Puede ser que sí, puede ser que no le pida gráfica, no sabemos. Pero ustedes tienen que saber dar el dominio sin la necesidad de tener que estar graficando. A ver, yo mirando acá el dominio se ve claramente y haciendo el análisis con la regla, yo veo que desplazándome la función arranca desde menos 1 y se va hasta infinito. Acá pasa lo mismo, la función arranca desde 3 y se va hasta infinito. Entonces yo puedo concluir que el dominio de acá va de menos de menos 1 a infinito, y acá va desde 3 a infinito, siempre mirando el eje de las X. Bueno, pero ¿cómo hacemos eso en forma analítica? Yo había explicado al inicio recién que se toma el argumento. ¿Cómo toma el argumento? Tomemos esta función como ejemplo y vamos a poner la condición mayor que 0. Tomamos la función x más 1 y ponemos la condición mayor x más 1 mayor que 0. Eso es porque el argumento siempre tiene que dar un valor positivo. Vamos a despejar acá la x, ese 1 que suma, lo pasamos restando. Y ahí obtengo que x es, o sea, resuelvo como una inecuación. X tiene que ser mayor que menos 1, ¿eh? Acá se ve claramente. Entonces el dominio de esta función, vamos a concluir que va a ir desde menos 1 sin tomar el valor menos 1. No lo toma, no incluye, no participa, no está dentro del dominio de la función. Entonces va desde menos 1 hasta infinito. ¿Sí? Así. ¿Sí? Esto se acuerda, ¿no? Esto es x, esto se lee x mayor que menos 1. Acá, ¿dónde está el menos 1 acá? Por acá, ¿eh? La función se ve con la regla que va desde menos 1 hasta infinito. ¿Se dan cuenta cómo este número influye o sea, esto nos da la pauta del dominio, nos da la pauta también de la asíntota? En realidad es como que es este número pero cambió de signo, ¿no? Porque es menos 1, ¿eh? Este número cambió de signo. O sea que es como decir, el dominio siempre va a arrancar desde este valor cambiado de signo hasta infinito. Podemos decir que sí, que siempre va a ser así. La asíntota va a ser este número cambio de signo, menos 1. Se cumple. A ver, dominio acá también. La asíntota vertical ya dijimos que era menos 3, y para determinar el dominio, lo voy a hacer acá arriba, no tengo mucho espacio ahí, vamos a tomar el x menos 3 y le vamos a sumar y le vamos a poner la condición de mayor que 0, ¿sí? La condición de mayor que 0 le ponemos esa condición y va a quedar despejando, resolviendo la inecuación. Tenemos que x va a ser mayor que 3. Así es como queda resuelta nuestra inecuación. Y con esta inecuación resuelta ya podemos concluir y dar en definitiva el dominio de la función, ¿verdad?
Vamos a decir que el dominio, bueno, ya no tengo casi espacio acá, vamos a decir que el dominio, vamos a poner acá, el dominio de la función va a ir desde el valor 3 positivo hasta infinito. Desde el valor 3 hasta infinito. Y se corrobora, se verifica, se comprueba cuando uno observa la gráfica. En la gráfica se ve claramente que la función inicia desde el valor 3 positivo de x hasta infinito. Entonces, ese sería el dominio de nuestra función. Entonces, no hace falta que usted tenga la función graficada para poder indicar el dominio. Ustedes, si le piden el dominio de una función logarítmica, no hace falta que grafiquen. Lo único que tienen que hacer es, tomo el argumento y pongo esta condición. Tomo el argumento y pongo mayor que 0. Y resuelvo esa inecuación. X es mayor que 3, entonces el dominio va a ir desde 3, abierto, hasta infinito. Acá lo mismo, tengo x más 1, mayor que 0, pongo siempre la condición mayor que 0, despejo x, resuelvo la inecuación, dice x es mayor que menos 1, entonces el dominio va desde menos 1 abierto hasta infinito. Y en ambos casos, no importa los desplazamientos que tenga la función horizontal, vertical, va a pasar lo mismo que en la exponencial. Acá, no importa que se desplace vertical, horizontal, si hay algo que no se modifica y es algo igual, va a ser el rango. El rango en ambos casos, no importa el desplazamiento, va a ser desde menos infinito a más infinito. En la exponencial pasaba al revés. Lo que se mantenía fijo, independientemente de los desplazamientos que tenga, era el dominio. ¿Sí? Acá no. Acá lo que se mantiene fijo, lo que no se modifica, lo que es igual, ¿verdad? Es el rango. ¿Sí? Entonces en la exponencial siempre el dominio va a ser fijo, siempre va a ser de menos infinito a más infinito. Es indistinto del desplazamiento que tengan, ni se gasten haciendo. En una exponencial siempre el dominio es de menos infinito a más infinito. Y en la logarítmica el rango va a ser siempre de menos infinito a más infinito. Vamos a anotar acá, para que quede ahí, tomen referencia, note, que esto se va a cumplir siempre para la función que es logarítmica, ¿sí? El rango de f en ambas funciones, no importa que sea creciente, que sea decreciente, siempre va a ir desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, y así es entonces como va a quedar la función. Bueno, puede pasar, al igual que la función exponencial, que la función tenga desplazamiento vertical. Puede pasar. Si tiene un desplazamiento vertical, eso va a ser cuando la función tenga un número afuera del argumento. Afuera del argumento. Hagamos una que sea decreciente, pongamos un medio. Si la x afuera, no en el usted se va a dar cuenta porque no lleva paréntesis, básicamente eso, ¿sí? Por ejemplo, que diga menos 2, El menos 2 está afuera, es como si yo lo puedo separar en términos, el menos 2 está afuera. No estoy sumando, no estoy restando a la x, estoy restando a toda la función, ¿sí? Si a mí me dan esta función, a ver, yo voy a hacer la gráfica, pero igual quiero que se acostumbren a sacar el dominio y todo eso, el rango, sin graficar. Si yo tuviese que graficar esta vez, la función estándar esta, la que es decreciente, es así, ¿no? Es así, ya lo hemos explicado, sería así, acá es 0, acá es 1, este es el eje x, sería así. Al tener menos 2, lo que va a presentar la función es que se va a desplazar 2 unidades hacia abajo, nada más que eso. ¿Sí? Se va a desplazar hacia abajo. O sea, cuando sumamos o restamos cuando sumamos a la función, me desplazo hacia arriba. Cuando restamos la función, me desplazo hacia abajo. Eso vale para las dos funciones, para la exponencial y la logarítmica. Eso se comparte, eso es lo mismo. Cuando es al argumento, cuando es a la x la que sumo,
Si sumo, me muevo a la izquierda. Si resto, me muevo a la derecha. Eso vale para para ambas funciones. Para las dos, para la exponencial y la logarítmica, ¿sí? Bueno, entonces en X es cuando se desplaza horizontalmente. Si es positivo, a la izquierda, y si es negativo, hacia la izquierda. Bueno, entonces esto se va a desplazar 2 unidades hacia abajo. Entonces si antes cortaba en 1, sería 2 unidades hacia abajo, sería por acá más o menos, ¿eh? Entonces la gráfica es como que va a venir, digamos, vendría y haría esto, digamos. Así, más o menos así, ¿eh? Ahí está. No me interesa tanto que vean el gráfico, sino más bien que entiendan qué pasa con los desplazamientos, ¿eh? Ahí está. Bajaría la función hasta 2. Si es positivo, va a subir hasta 2. ¿Qué pasa con el tema del dominio? Bueno, el dominio siempre es tomar el argumento y poner la condición mayor que 0. Yo acá voy a concluir que el dominio va a ir de 0 a infinito. Y el rango, en ambos casos, ya lo dijimos, el rango se va a mantener siempre igual, independientemente de los desplazamientos que tenga, va a ser de menos infinito a más infinito, siempre. ¿Sí? Bueno, y así es como queda entonces.